Buenas noches, sean bienvenidos a la clase número 6. Así que, en primer lugar, mil disculpas por la tardanza. Me gusta empezar a tiempo. Empezamos 15 minutos más tarde. Así que me gustaría darles la bienvenida y en esta clase número 6 vamos a hablar sobre algo tan importante, lo que es la fe, la tradición, las escrituras y el magisterio de la iglesia. Me gustaría iniciar preguntando, ¿qué es más importante? ¿La tradición, la Biblia o el magisterio? Vamos a discutir esto en esta clase. Me gustaría iniciar siempre con la lección divina. Así que vamos a iniciar esta clase en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas 10, 24 a 37. El gran mandamiento. Se levantó un jurista y dijo, para tentar, maestro, ¿qué hay que hacer para tener una herencia vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Me dijo entonces, has respondido, haz eso y vivirás. Parábola del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a su posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que practicó misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba, maestro, ¿qué debe hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo.
De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si reflexionamos sobre este pasaje, ¿cómo se relaciona con tu vida? Si meditamos, es bien interesante. El Evangelio nos va a hablar de un abogado, un jurista, que perfectamente conoce la ley y le hace a Jesús esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Como jurista, él lo sabía, porque para el judío existen 613 mandamientos. 613 mandamientos. Pero 2 son los más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pero el maestro de la ley, queriendo llevársela que no sabía, le dice: ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús le comparte esa historia tan bonita del buen samaritano. Si yo esta noche pregunto: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Muchas veces nosotros somos nuestro propio prójimo. Muchas veces nosotros necesitamos amarnos, querernos. La Biblia Jerusalén me gusta porque utiliza la palabra compasión. En la Biblia, la palabra compasión significa darle el corazón al miserable. Darle el corazón al miserable. Me llama la atención, porque si podemos responder a Dios esta noche, si expresamos de esta lectura de este domingo que viene, que es sobre la parábola del buen samaritano, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué palabra realmente tocó tu corazón? Maestro bueno. ¿Alguien más? Ve y haz lo mismo. Porque eran enemigos y Jesús le dice: ese fue amigo en El buen samaritano. Tuvo compasión.
Si por un momento nos detenemos en la presencia de Dios, si esta noche en un minuto nos abrimos a esa presencia que transforma, a esa presencia divina, sin necesidad de usar palabras. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Al final de la clase, quiero dejar un tiempo para poder compartir esta parábola, porque iniciamos 15 minutos tarde la clase esta noche. La Dei Verbum. Iniciamos viendo la dimensión teológica de la Biblia. Y vamos a recapitular brevemente lo que hablábamos en la clase anterior. Hablábamos la revelación de Dios al hombre, que Dios crea al hombre, pero Dios no necesita revelarse al hombre. Él es el creador, pero Dios se revela. Y algo bonito y nuevo que hay en la Dei Verbum es un concepto. Dios se revela al hombre de una forma amical, como un amigo. Pero Dios quiere que el hombre sea su amigo. Pero no únicamente eso. Dios quiere que el hombre y la mujer vivamos en una comunión con Él. Al vivir en esa comunión con Él, participamos de la misma divinidad de Dios. Es algo tan hermoso. Y hablábamos, se recuerdan, de 7 características. Hablamos de la gratuidad de Dios, que Él se revela de una forma gratuita. Hablábamos del objeto de esa revelación, que es Dios mismo. Y decíamos que la revelación también es un acto trinitario. Lo nuevo de la Dei Verbum es ese tema de amistad. Me gusta, me encanta, porque Dios no es extraño y Dios no es un forastero. Dios es un amigo. El marco histórico también, que es tan importante. ¿Por qué? Porque en ese marco histórico hay hechos y hay palabras. Y está ese plan salvífico de Dios, que decía uno de los problemas del cristianismo puede ser llegar a pensar que Dios se revela únicamente a cierto grupo. Dios se revela únicamente a los que creen en Él. Y no. Hablábamos que esa revelación de Dios es para toda una humanidad. Pero también hablábamos de esa dimensión cristológica, que todo lo que Dios quiere para el hombre y para la mujer, el culmen de esa revelación es Cristo mismo, es Jesús mismo. Y por eso terminábamos diciendo lo que San Juan de la Cruz nos decía, que Dios al ver a Jesús se quedaba como mudo. No hay nada que Dios no pueda decirnos, porque todo Él lo ha revelado en su Hijo
Jesucristo. Vimos la historia de esa revelación, vimos la creación y hablábamos de una revelación natural que los padres del Vaticano II, decíamos, prefieren usar la palabra el conocimiento natural de Dios para dejar el aspecto sobrenatural acerca de esa revelación de Dios para con el hombre. Finalmente, decíamos que la finalidad de la revelación de la salvación es principalmente la misma vida de Dios. Y por eso aquí hay una experiencia muy interesante con Jesucristo. Tenemos todo lo que esperábamos. Jesucristo es el culmen de esa revelación divina. ¿Por qué estoy recapitulando? Porque vamos a ver en la clase de hoy que ya no existe revelación. ¿Se recuerdan que hablábamos que no hay una revelación pública? Porque lo que existe es transmisión. Hay una transmisión de esa revelación divina de Dios. Y me gusta iniciar con lo que Juan Crisóstomo dice: tengo en mis manos su palabra escrita. Ese es mi báculo. Esta es mi seguridad. Este es mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo la palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, en esa revelación de Dios, la Dei Verbum nos va a explicar qué importante es la fe. Con fe podemos seguir los caminos que Dios nos marca. Seremos de esta forma felices y tendremos fruto en el mundo. La fe, la palabra, el espíritu son importantes en este caminar. La fe es como una sed que nos hace también. La fe va a ser un camino. El numeral 5 de la Dei Verbum nos va a hablar de la fe. La fe como una respuesta. Es también esa respuesta libre, total. Es una entrega, porque la fe vamos a ver que es una entrega de Dios para con nosotros y de nosotros para con los demás, con los hermanos. Entonces tiene una doble dimensión. Es una dimensión que viene de Dios, pero también es para entregarla a los demás. Pero vamos a ver que también la fe es una gracia, pero la fe tiene que crecer en vez de decrecer. La fe es bien importante porque la Dei Verbum nos va a decir que la fe forma parte del concepto de revelación. Porque si la revelación tiene un carácter fundamentalmente amistoso, dialogal, de relación,
es una propuesta que necesita ser respondida. Dios que se revela en ti, Dios que será como amigo para tu vida, pero Él no te forza, Él no te obliga a nada. Está en ti poderle responder a Dios que te busca y que quieres ser tu amigo. Entonces, la fe forma parte de la revelación y la revelación es una llamada a la comunión. Y veíamos eso, que si Dios quiere ser nuestro amigo, nosotros le respondemos. Pero la intención de Dios es que le respondamos para vivir en comunión con Él. Esta es la fe. La fe es vivir en comunión con Dios. Pero la fe, el concepto de fe, la idea de fe, tiene que ver con el concepto cristiano de revelación. Por eso la primera característica de la fe es que es una respuesta a la revelación. Es bien importante comprender esto. Si Dios que te ha llamado a ser tu amigo, tú le respondes. Entonces, si tú le respondes, la fe es eso. Es la respuesta a esa revelación que Dios hace de sí mismo a tu vida. Porque si Dios no se hubiera revelado, nosotros no podríamos haber respondido. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no podríamos haber respondido a Él. La fe entonces es una respuesta, fundamentalmente una respuesta a esa revelación de Dios. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no podríamos haber respondido, no tendríamos fe. Muchas veces tenemos la impresión que tenemos un concepto de fe, que nos hace falta la revelación. Muchas veces pensamos que tenemos fe, pero es meramente un sentimiento religioso. La fe es una respuesta a la revelación. La fe solo es posible si la revelación llega a ti. Si la iglesia no predica la palabra de Dios, no hay fe. Es bien importante. Si la iglesia no predica la palabra de Dios, no hay fe. San Pablo también va a estar de acuerdo que la obediencia de la fe es la respuesta. La segunda característica de la fe es un acto libre del ser humano, de la persona libre. Si no hay libertad, no puede haber fe. Yo no puedo imponer mi fe. Yo no puedo decirle a Johan, decirle a Nicolás, tienes que creer esto. No, eso no es fe. Imponer no es fe, porque la fe es la respuesta libre de la persona que responde a Dios. Yo no puedo. Si yo intento imponerles mi fe, ustedes no tendrían fe, porque la fe tiene que ser esperada. Eso es bien bonito. La fe tiene que ser esperada por parte de la persona libre que responde. Cuanta más libertad hay en las personas, más fe puede haber.
Cuanto más libertad hay en nosotros, más fe puede haber. Cuando hay fe verdadera, se fomenta la libertad humana. Cuando más libertad, más posiblemente hay fe. Y aquí es bien importante lo que voy a decir. Quiero decir, no es que consigamos a mucha gente a cualquier precio, no. Lo importante es despertar libertades, porque si no será fe. Entendemos muchos adeptos a la iglesia, pero no tendríamos creyentes. ¿Sí se entiende? Si nosotros no predicamos la palabra, si la iglesia coarta la libertad humana, entonces va a haber gente que va a seguir, pero no tiene fe, porque la fe es eso, es una respuesta libre de la persona que le responde a Dios. La fe es una respuesta total también. La fe no solamente compromete la cabeza, sino también compromete a toda la persona. Es bien importante. Si la persona tenemos 5 dimensiones, las 5 dimensiones son importantes para la fe. La fe afecta a todo, al cuerpo, al alma, al corazón, al entendimiento. Involucra a todos nosotros. La fe es esa respuesta total. La fe verdadera es una respuesta total del hombre y de la mujer que se posee por completo, por entero a Dios. Si la revelación es Dios, que se nos entrega en su Hijo, que se nos da, nosotros respondemos a Dios entregándonos también. Es bien importante esto. Si Dios se nos revela, si Dios nos lo ha dado todo en Jesucristo, nosotros respondemos a Dios entregándonos también a Él, pero también a los hermanos. Ve esa dimensión bonita de la fe. La fe no es solo decir, yo creo en Dios, yo tengo fe. Eso no es fe. Eso no es fe. Los padres conciliares van a decirnos, la fe como que lleva esos 2 causales. Uno, que es responderle a Dios que nos lo ha revelado todo y que en Jesucristo como culme de esa revelación se nos da. Pero también nosotros le respondemos pero también nosotros lo compartimos. Por eso es bien importante la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Mi fe, mi relación con Dios basta. No, los padres conciliares nos van a decir, no, la fe tiene esos 2 causales. Uno, le respondemos a Dios que se nos da completamente, pero lo recibimos y la pasamos o compartimos, que es algo tan importante. Las 5 dimensiones como tal, cuerpo, alma, corazón y entendimiento. ¿Cuál es? La quinta vamos a ver que es, los teólogos hablan de una wholeness, de una totalidad, ¿sí? Implica todo, implica todas esas dimensiones de nosotros, no solo la mente, no solo el corazón, no solo la voluntad, sino que implica todo. La fe, decía, se entrega. La fe se entrega.
La respuesta es amor. Amor a Dios y entrega a los hermanos. ¿Está bien? La fe es eso. Es la respuesta de amor que nosotros le damos a Dios, pero también la entregamos también a los hermanos. Eso es la fe, porque compromete a toda la persona. Y si la revelación es amor que nos llega, la respuesta es amor. Interesante. Si la revelación es amor que nos llega a nosotros, la respuesta entonces es amor. Pero también la fe es una gracia. La fe es una gracia. Esa respuesta no solo depende de mí, sino de la gracia de Dios que obra en mí. El proceso de la fe que hace falta para tener fe. Yo digo que exteriormente se nos predique el evangelio, que se nos dé a conocer la palabra. Y cuando hablábamos de la dimensión literaria de la palabra, decíamos que la palabra es una persona y que esa persona es el Verbo encarnado y que esa persona es Jesucristo. Veamos qué tan interesante es entender, porque para tener fe necesitamos como tener ese proceso que hace falta para la fe. En primer lugar, que exteriormente se nos predique el evangelio, que se nos hable de esa palabra, que conozcamos el Verbo encarnado. 2, la fe se siembra. La fe es la siembra. Y es bien importante porque podemos comparar la parábola del sembrador. La fe es la siembra que llega a nuestro campo. La fe no brota por sí misma. No es algo espontáneo de la persona, sino que brota como una respuesta a esa revelación que viene desde fuera. ¿Sí estamos claros? No es decir yo tengo fe, sino consiste en que alguien nos ha anunciado esa palabra. Alguien ha compartido con nosotros el mensaje. Entonces, es importante lo que dice San Pablo y lo que dicen los padres conciliares. Dicen, si la fe brota como una respuesta a una revelación que viene desde afuera, entonces es importante que Pablo y la iglesia predique el evangelio. Que la gracia obre exteriormente, diríamos por el oído, porque también la fe entra por el oído, por el escuchar. La gracia hay que verla también con esa dimensión interior, pero no podemos tener esa experiencia interior o ver la fe nada más como ese aspecto interior sin que antes alguien nos haya externamente compartido esa palabra. La gracia actúa en el corazón de la persona que es su libertad. Responde a predicciones exteriores. Para eso hacen falta esas dos fuerzas. Una fuerza exterior, que es la iglesia que predica. Eso es bien importante. Y una interior, que es la gracia que obra el milagro. Si entonces decimos que la fe nos entra por el oído, viene de fuera,
porque es la palabra que se nos revela, pero también tiene esa dimensión interior, que es una gracia, la gracia de Dios que ya está ahí como la semilla, que ya esa gracia divina de Dios que va a ser el milagro. Entonces la dimensión exterior nos va a decir que el Hijo de Dios, que la palabra de Dios llega a nosotros y el Espíritu de Dios es el que va a transformar. La gracia obra dentro. Cuando esa gracia, dicen los padres conciliares, obra dentro de nosotros, ¿qué es la fe? Entonces van a decir los padres conciliares, la fe es un milagro de Dios. La fe es ese milagro de Dios. Es en la libertad de la persona. No es solo necesario que se siembre el Hijo, sino que hace falta que llueva el Espíritu y que la gracia obre para que la tierra fecunda de la libertad. Y eso es tan importante, que podamos entender la fe como esa respuesta libre, total, generosa, pero también poder ver la fe desde la dimensión trinitaria. De nuestra libertad, y que produzca esa fe libre. La fe es una gracia. Y porque sin la fe sin la gracia, la fe no puede crecer. Si la fe no puede crecer. Entonces, vuelvo a lo que decía. Podemos decir, yo tengo fe, yo fui a misa, yo recibí la catequesis, yo soy creyente, porque tuve. No. La fe, si no crece, decrece, porque la fe es un don de Dios en el corazón del ser humano. Me gustaría decir que la fe es necesaria para la salvación. Diría San Pablo, pero decíamos que si la revelación lo que salva es la fe, es la aceptación, esa revelación que nos salva siempre va a ser una persona. Y eso es lo que nosotros como católicos muchas veces no entendemos. Porque como que nos acostumbramos a seguir ritualismos, pero no nos enseñan a establecer una relación de tú a tú con Dios, de tú a tú con Jesucristo, de tú a tú con el Espíritu Santo. Entonces es bien, para mí es tan importante ver la fe, que es lo que Dios siembra en tu corazón, pero también lo que tú compartes desde tu corazón. Y aquí hago un paréntesis porque es bien interesante decir, no es lo mismo hablar de la palabra que hablar con la palabra. No es lo mismo hablar de Jesús que vivir a Jesús. Cuando vivimos a Jesús, cuando nos dejamos, apapachar, nos dejamos acariciar por Él, nos dejamos transformar por Él, entonces podemos hablar de Él a los demás. Porque si no, no es posible, porque nada da,
nadie da lo que no tiene. Me gustaría brevemente hablar del numeral 6 de la Dei Verbum. La Dei Verbum es como una continuidad de la Dei Filius. Es bien interesante. La Dei Verbum es una continuidad de la Dei Filius. ¿Qué es la Dei Filius? La Dei Filius es una respuesta al pensamiento racionalista que decía que Dios existe, pero que Dios no interfiere en la historia. Que Dios existe, pero Él no interviene en la historia. Y la Dei Filio va a decir, no, Dios interviene en la historia, porque es parte de la historia, porque la palabra que es su Hijo se hace parte de una historia concreta. Entonces es bien importante la Dei Filios del Vaticano I y la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La Dei Filios del Concilio Vaticano I en 1870, estamos hablando ya en el siglo XIX, pretendía defender la revelación cristiana frente al racionalismo. Defiende la posibilidad natural del conocimiento de Dios como base necesaria de una revelación gratuita. ¿Sí me entienden hoy? Si es que Dios que se revela de una forma gratuita al ser humano, entonces la Dei Filio va a decir, no, está ese conocimiento natural de Dios que es necesaria para la revelación al ser humano. Y la Dei Verbum es continuación, decía, de la Dei Filios y defiende la perspectiva sobrenatural de la revelación. ¿Se recuerdan cuando explicaba esto en un principio? Y decíamos, cuando explicábamos sobre la gratuidad de Dios, y decíamos que los padres conciliares van a dejar el aspecto sobrenatural de Dios, de la revelación de Dios, y van a utilizar el conocimiento natural de Dios. ¿Se recuerdan que lo explicábamos en la clase anterior? Entonces, eso es la Dei Verbum. Si Dios no se hubiera revelado, jamás podríamos haberlo conocido. Pero dice, todo aquello que podríamos conocer de la forma natural, la existencia de Dios, la creación de Dios, para que lo conozcamos todos y que sea de forma fácil, con certeza, van a decir los padres conciliares, y sin error en la actual condición pecadora del ser humano. Porque aquí viene algo importante que me gustaría aclarar. Lo que nubla el conocimiento natural de Dios es la condición del pecado. Lo que nubla la condición de Dios es la condición pecadora del ser humano. El pecado nubla ese conocimiento. Y aquí voy a explicar lo que es ya el capítulo 2 de la Dei Verbum. Si estamos viendo el aspecto teológico, entonces vamos a decir que la Biblia es fruto de un pueblo. Veamos, la Biblia es fruto de un pueblo. El pueblo de Dios, inspirado por el Espíritu. Y por eso su destinatario fundamentalmente es el pueblo. El Dios que ha creado al hombre quiere salvarlo.
Es bien interesante para poder comprender este capítulo 2 de lo que es la tradición, la Sagrada Escritura y lo que es el magisterio. Si yo pregunto un momento haciendo un paréntesis, ¿qué es más importante para ti, mi querida amiga? ¿La Biblia, el magisterio o la tradición? La Biblia. ¿Qué dices tú? Tiene que ser un complemento, padre, no hay separar de una de la otra. No hay que separar uno del otro. ¿Alguien más? Johan. Yo te dije que la Biblia. La Biblia. Y si yo le retaría a ustedes, le digo, no, lo más importante es la tradición. Porque la tradición era oral. Vamos a explicar eso, ¿vale? Vamos a explicar eso y van a darse cuenta que el magisterio nada más sirve para interpretar auténticamente, sin error, lo que es la tradición y lo que es la Sagrada Escritura. La tradición viva de la Iglesia, asistida o ayudada por el magisterio para comprender correctamente la Escritura. Profundizamos entonces esta relación entre tradición, Escritura y magisterio de la Iglesia. Pero el magisterio de la Iglesia, vean bien, a su servicio, al servicio de la palabra de Dios. Entonces veamos aquí, cuando hablábamos de esa revelación, decíamos que la revelación termina con Jesucristo. ¿Se recuerdan? Ya no hay más revelación pública. Decíamos que existen revelaciones privadas, pero públicas ya no hay. ¿Por qué? Porque la revelación última pública es la revelación de Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso vamos a ver aquí que también la tradición de los apóstoles hasta la parucía es bien importante. ¿Qué significa parucía? Es la segunda venida. ¿Sí? La parucía, ¿qué es la segunda venida? Parucía. Vamos a hablar lo que para cuáles el judaísmo o los fariseos van a decirnos que la Torá oral estaba antes que la tradición escrita. No se entiende si decimos que la revelación, porque lo que la iglesia me gusta, porque los padres conciliares, vamos a verlo en un momento, van a decir, ¿qué es el depósito de la fe? Es que eso es lo que la iglesia es. La iglesia custodia la tradición, pero custodia también las escrituras. Ese es el depósito de la fe. Ese es el rol del magisterio de la iglesia, custodiar esos misterios salvíficos de esa revelación. Un segundo, por favor. Y vamos a explicar lo que es la tradición, lo que es la tradición de los santos padres, que si usted lee el capítulo 2, la introducción bien clara, los padres conciliares nos van a decir que los apóstoles y los santos padres son los primeros encargados de esa tradición divina. Luego voy a explicar brevemente la tradición y escritura. La tradición que antecede, veamos esto, la tradición antecede a la Sagrada Escritura. ¿Por qué?
porque la tradición, por eso conocemos el canon de la Biblia. Comprendemos la Biblia. La Biblia, a través de la tradición, vamos a ver que es la misma vivencia de la comunidad cristiana, de la primera iglesia primitiva. Y ya voy a explicar cuando hable de la tradición, por qué es tan importante. Porque ¿quién escribió los evangelios? ¿En qué contexto se escribió el Nuevo Testamento? Se escribe en el contexto de la fe de una iglesia primitiva. Veamos, eso es bien importante para poder comprender esa dimensión de Dios. Vamos a ver la tradición, la escritura y lo que es el magisterio de la iglesia. Entonces, esa transmisión de la revelación. La primera pregunta es, o algo que podemos decir es, ¿por qué se debe transmitir la revelación? ¿Por qué se tiene que transmitir la revelación? Y aquí tiene una doble causa. ¿Por qué se tiene que transmitir la revelación? La primera causa es porque Dios tiene una voluntad salvífica universal. Por eso es importante, porque Dios tiene y quiere que todo el mundo se salve. Dios no quiere salvar solo a los discípulos de Jesús. Dios no quiere salvar al pueblo de Israel, a los profetas del Antiguo Testamento. Dios quiere que llegue a todos y a todos los tiempos y a todos los rincones del mundo la salvación. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, estamos hablando de lo que es la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. Pero aquí estamos viendo por qué es importante transmitir esa revelación. Porque si decíamos, la salvación no es exclusiva ni excluyente. La salvación es universal, porque Dios quiere salvar a toda la humanidad. Pero también, ¿cuál es la otra causal de esta revelación? Porque también la revelación tiene ese carácter histórico. Hemos dicho que la revelación tiene esa característica histórica. Dios se revela en concreto en la historia. Y se acuerdan cuando estudiamos el marco histórico de la Biblia, la dimensión histórica, que hablábamos que Dios se revela en la historia. Y porque Dios se revela en la historia, Dios elige a un pueblo. Y porque Dios quiere que todos los hombres se salven, Dios va a ir acompañando a través de la historia a ese pueblo. Es bien interesante comprender esta segunda dimensión. Dios se revela en concreto en la historia. Dios no se está revelándose a cada momento o en cada cultura, o Dios sigue revelándose. No, Dios ya se reveló. Dios ya nos dio todo en Jesucristo, que es la culmen o el culmen de esa revelación. Entonces, la revelación ha tenido un final, ¿sí? La revelación entonces como tal ya tuvo su final. Tuvo un proceso, pero para que esto histórico llegue a todos, hace falta que se transmita esa revelación. Vamos a ver, que se pase esa revelación, en otras palabras. Por esa razón, vean, si estamos hablando que una de las primeras características de esa tradición y esa revelación es que Dios no quiere salvar a unos pocos. Dios no quiere salvar solo a los hombres y mandar a las mujeres fuera.
Dios no quiere excluir a nadie. Dios no excluye a nadie. Entonces, la primera característica de esa revelación, ¿por qué es necesario transmitir esa revelación? Es porque Dios quiere salvar a todo el género humano. Y dos, porque da ese marco histórico concreto. Entonces, por esa razón, Jesús manda a sus discípulos. Vean qué interesante es comprender esa revelación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Jesús envía a sus apóstoles a todo el mundo para ser discípulos. Y para que la salvación llegue a todos ellos. Aquí entonces estamos hablando de un querigma. Sí, estamos hablando de eso hermoso que Dios tiene para la humanidad. La salvación no es exclusiva ni excluyente, sino que es para todos. Y aquí decía, cuando hablo sobre la Torá en el Antiguo Testamento, para el judaísmo es muy importante la tradición. Los fariseos, por ejemplo, dicen que junto a la Torá escrita está la Torá oral. ¿Por qué? Porque antes de ponerse por escrito estaba la tradición oral. ¿Cómo se va pasando esa fe israelita a los hijos y de los hijos a sus otros hijos? Oralmente. Decía mi profesor de Sagrada Escritura que como el jefe del clan, cuando había la luna llena, decía, cuando estaba la luna llena, se reunía todo su clan y el jefe del clan se ponía a compartir la historia de la salvación, cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios los había guiado por el desierto hasta la tierra prometida. Entonces estamos hablando de una tradición oral. La tradición. Entonces veamos aquí, la tradición es importante. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que precede a la puesta por escrito de los evangelios de Jesucristo y todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento. La tradición es todo eso, es la vivencia de la fe de una comunidad primitiva. Es bien bonito, yo me gusta eso y quiero compartirlo con ustedes. Entonces la tradición precede a la puesta por escrito de los evangelios de Jesucristo. Los apóstoles están viviendo la fe que pusieron por escrito. ¿Qué es la Biblia entonces? Es como una fotografía de la experiencia de fe de una comunidad cristiana. Eso es la tradición. ¿Sí se entiende? ¿Me doy a entender? Entonces, la tradición es vida de la comunidad cristiana. La revelación es transmitida no en la revelación, no es transmitida en unos libros o en unos archivos. La revelación es transmitida por las personas que viven su fe. La tradición no solamente son escritos o predicciones, sino es el culto de la iglesia primitiva. Es el culto de la iglesia primitiva. Es la catequesis. Son las disputas que tenían que enfrentarse a tantas herejías. Eso es para mí la tradición y eso es lo que los padres conciliares, en mi entendimiento, nos quieren dar a conocer. La tradición es importante, pero no vamos a decir que la Biblia es antes que la tradición. La tradición es primeramente.
Es primera, porque como repito, es que ¿qué es lo que hay en la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia? Es la vivencia de fe, es la vivencia real de una comunidad primitiva que trataba de vivir los valores de Jesucristo. Y eso es lo que se pone después por escrito. Por ejemplo, el Padre Nuestro del capítulo 6 de Mateo no es el mismo Padre Nuestro que Jesucristo enseñó. Es la vivencia como la comunidad de Mateo en el capítulo 6 experimentaba su fe. Y por eso el Padre Nuestro de Mateo capítulo 5 es completamente diferente al Padre Nuestro del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Porque si estamos diciendo que la tradición entonces es la experiencia viva de esa iglesia primitiva, eso es la tradición. ¿Sí? Vean qué bonito es. Eso se llama tradición. Los testigos principales de la tradición son los santos padres. Y están los padres apostólicos. Los padres que testifican esa tradición que continúa hasta el fin de los tiempos. La tradición sigue siendo la iglesia viva a la tradición primera. Todo esa tradición que los apóstoles vivieron, toda esa tradición viva, es que si nosotros comprendiéramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, todo lo que nosotros compartimos de Dios esta noche es fe, es experiencia de Dios. Entonces, luego esa experiencia real, vivida, compartida de una comunidad primitiva, es lo que tenemos luego en el Nuevo Testamento. Esa es la tradición. Vean qué tan importante es la tradición en la iglesia. No hubiera escritura si no hubiera tradición. ¿Sí? No hubiera escritura, yo digo, no hubiera el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, por ejemplo, si no hubiera esa tradición. Porque si tanto el judaísmo como el cristianismo creen que la tradición es la vivencia real de un pueblo escogido por Dios que vive, que experimenta dificultades, problemas, challenges en la vida, esa es la tradición. Y luego esa experiencia se va a poner por escrita. Entonces decíamos que la tradición, por esa razón es que Cristo manda a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a todos. El número 7, la Dei Verbum, dice que los apóstoles y sus sucesores son los transmisores del Evangelio. Y es bien importante porque creo que es en la Sacrosantos Concilio, si no recuerdo mal, que nos van a hablar quiénes son los sucesores de los apóstoles. Son los obispos. ¿Y cuál va a ser el papel o el rol del obispo? Tiene 3 papeles importantes: el gobernar, el santificar y el enseñar. Son los 3 papeles importantes de un obispo: gobernar, enseñar y santificar. Que en otras palabras es lo mismo que esta iglesia primitiva ha estado viviendo. ¿Sí? La tradición de la iglesia es muy importante. La tradición que es
decía el Nuevo Testamento, que son los evangelios, que es la puesta por escrito de una tradición que precede los evangelios de Jesucristo. Aquí entonces hay una relación, y esa relación no es Jesucristo, los evangelios y la iglesia. Si yo les explicara eso en una pizarra, no pusiéramos Jesucristo, evangelios, iglesia. Aquí la relación es Jesús, los apóstoles, la vida de una comunidad cristiana que experimenta su fe, y luego la Biblia, que sería lo escrito. Entonces, no hubiera escritura, decía yo anteriormente, si no hubiera una tradición. Padre, esa vida de la iglesia es lo que está como tal condensado en el catecismo. Está ahí, está la enseñanza, pero el catecismo también nos va ya como a interpretar esa misma, ya la vida de la iglesia en la historia de la salvación. ¿Sí? Entonces, decía, la iglesia es la encargada de transmitir íntegramente, sin errores, la tradición, que es importante, las escrituras, que es importante, y el magisterio, que es importante. No se puede entender el magisterio sino como un servicio a la tradición y a la escritura. Aquí es bien importante, porque el magisterio no está sobre las escrituras y no está sobre la tradición. El magisterio es como el servidor o la servidora de la interpretación o de la transmisión íntegra de esas verdades de salvación. Entonces, ¿qué serían las escrituras? Si decíamos entonces que la tradición es la fe compartida de un grupo pequeño que iniciaron, de una iglesia primitiva, compartida junto con los apóstoles, la escritura es una especie de fotografía a la tradición, ¿sí? Las escrituras es una especie de fotografía a la tradición, a esa iglesia primitiva que ha puesto por escrito. Vean qué interesante. Entonces, la escritura no es más que una vivencia real de una comunidad real, de una comunidad que ha experimentado la fe. Por eso yo empecé hablándoles de la fe. Y esto por eso yo les decía, creo que hace 2 semanas, no hay ningún documento más hermoso que nos explique la teología de la Biblia como la de Iberbun. No hay otro documento para mí que me explique todo esto de la teología de Dios en la Biblia, como lo hace la de Iberbun. Entonces, eso es. Las escrituras es una especie de fotografía a la tradición, a la vida de la iglesia. Es una puesta por escrito de la tradición, de lo que se estaba transmitiendo a la iglesia, de su fe en Jesucristo. Y por eso cuando nos falta, porque vean que es bonito hablar de la Biblia, porque ya cuando hablemos de manera especial de los evangelios, vamos a ver que cada evangelio tiene su característica, su destinatario. El evangelio, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelistas? 4. Vamos a ver cuál es la comunidad que Mateo escribe, o Lucas, o Marcos, o Juan.
¿Cuál es lo típico, la característica de cada uno de ellos? Y vamos, cuando leamos y lo estudiemos, vamos a darnos cuenta que es una fe viva. Si, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, ¿vale? Porque estoy hablando de la Sagrada Escritura. Si Mateo escribe a los cristianos provenientes del judaísmo, Mateo va a presentar su evangelio en 5 partes. ¿Por qué en 5 partes? Porque si lo escribe para una comunidad proveniente del judaísmo, ¿cuántos son los libros de la Torá? 5. Vean qué interesante. Son 5. ¿Dónde Dios le da los mandamientos a Moisés? En el monte Sinaí, en la montaña, en el monte Sinaí. ¿Dónde Jesús nos da las bienaventuranzas? En el monte de las beatitudes. Entonces vean qué interesante es poder estudiar eso. Vamos a estudiar eso luego. Pero entonces, sigo. Las escrituras entonces es la puesta por escrito de las vivencias de una comunidad primitiva. Entonces, la transmisión de esa revelación. Hay que comprender la escritura como un momento privilegiado, inspirado y canónico. Por tanto, de esta tradición primitiva, con el punto de vista teológico, el punto de vista histórico, no podemos comprender las escrituras sin la tradición. ¿Estamos claros? No se puede entender las escrituras sin entender la tradición. Porque ¿qué es la tradición? Estamos diciendo que es una vivencia real. Es una fe que esta comunidad comparte. Y eso es lo que plasma allí en la Biblia. Por ejemplo, decía, el Padre Nuestro que está en Mateo no es copia del Padre Nuestro de Jesucristo, sino es como rezaba la comunidad de Mateo. Sino es como rezaba la comunidad de Mateo. La tradición precede la puesta por escrito. La escritura es obra de la tradición. La escritura es parte de la tradición. Vean qué importante es decir esto. La escritura es obra de la tradición. La escritura es parte de la tradición. Y voy a terminar hablando sobre el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia actúa como servicio para guiar al pueblo de Dios en la comprensión y en la aplicación de la escritura y de la tradición. El magisterio no está por encima de la escritura y de la tradición, sino que busca ayudar a la comunidad a interpretar correctamente esa revelación. Bien sencillo. El magisterio no es el mandamás. El magisterio está al servicio del pueblo de Dios para ayudar a la comunidad cristiana a interpretar correctamente esa revelación de Dios a la humanidad. La tradición y las escrituras forman parte del depósito de la fe confiado por Dios a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Veamos, esto es tan importante. Entonces, el magisterio es eso, un servicio, un depósito a la tradición y a la escritura.
para que sea comprendido correctamente. El magisterio es una ayuda de Dios a su pueblo para que interprete la palabra de Dios auténticamente. El magisterio interpreta. Tiene también la capacidad de discernir, interpretar auténticamente esa palabra de Dios. Aquí hay algo bien importante en el magisterio. El magisterio oye, si decíamos que la fe entra por el oído, guarda y expone. Bien importante estas tres palabras del magisterio. El magisterio oye, guarda y expone. Entonces el magisterio tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida. ¿A qué nos referimos con transmitida? Nos referimos a la tradición, cuya autoridad la ejerce en nombre de Jesucristo. Entonces, pero aquí también hay que ver la acción del Espíritu Santo. Es bien importante en la interpretación entre la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Cada uno de estos elementos, actuando bajo la guía del Espíritu, contribuye a la salvación del pueblo de Dios. La revelación tiene como propósito último la salvación. Es lo que decía. La revelación tiene como propósito último la salvación. Este objetivo se manifiesta de forma en que la Escritura, la tradición y el magisterio trabajan juntos para llevar a cabo la misión de Dios en la historia humana. Entonces, yo voy a ir terminando con esto, ¿vale? Porque, entonces, ¿qué es el magisterio? El magisterio es como, me gusta como Pablo VI decía, la iglesia es como una madre. El magisterio es como la mamá que custodia, que cuida la tradición y que cuida la escritura. Termino con esto, así que me gustaría decir también que la revelación es un acto dinámico que abarca la fe, el diálogo, la historia y la tradición. Dios me los bendiga. Es algo, me disculpan, hora 15 minutos, porque empezamos empezamos 15 minutos más tarde. Pero me gustaría, si ¿cómo se llama?